Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Santiago Padilla y seguimos aquí con una nueva entrevista. Como pueden ver en pantalla, el invitado del día de hoy es Carlos Guerrero, mejor conocido como el Warrior, un periodista deportivo de la cadena nacional de televisión Azteca, TV Azteca, en la que ha permanecido por ya casi 20 años. Ha ido a Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, Eurocopas, finales de la Liga MX, y el día de hoy está aquí en mi canal para recopilar un poco de su historia, de su trayectoria como periodista, de su trayectoria como persona. Así que le doy la bienvenida al Warrior. ¿Cómo estás, Warrior? Buenas noches. Hola Santiago, ¿cómo estás? Mucho gusto de poder platicar contigo. Un placer. Muchas gracias, Warrior. Pues yo estoy muy bien, emocionado por tenerte aquí. ¿Qué te parece, Warrior, si empezamos hablando sobre esta nueva normalidad a la que se han tenido que adaptar ustedes como periodistas, en la que se utilizaba que iban al estadio a cubrir cancha a diferentes ciudades de toda la República y ahora tienen que transmitir no desde casa, sino más bien desde un estudio en la que la perspectiva del partido es completamente diferente? ¿Cómo se han adaptado a esa situación? No tenemos de otra. En estos tiempos creo que la vida y el destino y toda esta pandemia nos ha enseñado a que tenemos que tener esa capacidad de adaptación y de readaptación, de ajustarnos y de reajustarnos a las circunstancias que día a día se van presentando. No es lo que más nos emociona, evidentemente, te soy sincero, narrar en un estudio de televisión, nada se compara con la emoción y la pasión que tú puedes sentir cuando vas a un estadio de fútbol. Pero bueno, si hoy no se puede asistir a un estadio, no importa que tengamos que transmitir desde un estudio, lo importante es el producto como tal y que la gente que tampoco puede ir a los estadios hoy desde casa pueda disfrutar de este producto tan bonito y tan noble que es el fútbol. Más allá de que el arranque, y hablando ya de este torneo, puntualmente no ha sido de lo mejor, que ha habido muchos partidos muy malos, la verdad. Espero que mejore porque la afectación puede ser a corto, mediano y largo plazo a la industria, ¿no? Si no mejora el espectáculo, pues el aficionado de pronto puede empezarse a cansar y a buscar otro tipo de alternativas. Entonces, espero que vaya mejorando conforme avancen las jornadas. Pero sí, esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que saber adaptarnos a nuevas circunstancias, no solamente en el tema de las transmisiones de los partidos, Santiago. Por ejemplo, te pongo el caso de los programas de televisión. Uh-huh. En mi caso, nosotros seguimos yendo a las instalaciones de TV Azteca para hacer los programas, pero si te has dado cuenta, hay otras cadenas que transmiten desde casa y nos hemos dado cuenta que a veces le ponemos mucha atención al tema visual o a lo estético. Hablo puntualmente a lo mejor de la cuestión producción y las escenografías y a veces las televisoras se quebrarán mucho la cabeza pensando en las escenografías fantásticas y maravillosas y gigantescas y que impactaran a la pantalla cuando esta pandemia nos ha dejado como una gran lección que lo más importante no es cómo se ve tu programa, sino qué contenido hay en el programa, qué personajes tienes en el programa y qué es lo que dicen estos personajes. Si te fijas, inclusive también a nosotros nos ha pasado, las entrevistas que realizamos hoy a jugadores son de manera virtual y a lo mejor muchos de los futbolistas están en su casa y uno está en su casa y no pasa absolutamente nada. Una charla, una buena entrevista puede fluir de la mejor manera aunque atrás no se vea la fantástica escenografía. Entonces, creo que ha sido una de las grandes enseñanzas, que lo importante ha sido y nunca dejará de ser el contenido, lo que está pasando y no tanto la envoltura o cómo lo ofreces, ¿no? Es lo que se está diciendo en un programa de televisión o lo que se está narrando en un partido, independientemente si lo hagas desde casa, desde el estadio o desde un estudio. Sí, claro, me imagino que lo que siempre al final termina contando es escuchar al futbolista más que si está ubicado en el Estadio Azteca y al centro del campo, o escuchar la voz de ustedes, ya sea que estén en el palco de transmisión o si están en el estudio. ¿Qué ventajas y qué desventajas le has encontrado a transmitir ahora los partidos en los fines de semana en los que viajaban, ahora que los hacen en estudio? Mira, las desventajas es que cuando tú no estás en el estadio, tu visión cambia completamente. Nosotros desde estudio estamos supeditados a narrar a través de una pantalla o de un monitor.
y tenemos que narrar exclusivamente lo que vemos a través de esa pantalla. Es decir, si yo estoy narrando en estudio a través de la pantalla y el director de cámaras no me switcha al abanderado, al juez de línea, yo no puedo saber cuál fue la reacción, o yo no puedo saber cómo se está comportando el director técnico mientras yo no tenga la toma del director técnico a través de la pantalla. Eso sí lo tienes cuando estás en el estadio. Cuando tú estás en el estadio estás narrando y pues, tu mirada puede ir hacia cualquier lugar, puede ir hacia las bancas, detectas que ya están calentando algunos jugadores, entonces puedes concluir que se viene en cualquier momento algún cambio, puedes ir, tu mirada puede ir hacia alguno de los asistentes o hacia al juez de línea o al asistente de los árbitros, etcétera. Tienes otro tipo de visión. Cuando narras en el estudio, dependes permanentemente de lo que te esté ofreciendo la dirección de cámaras. Y ahí es donde de pronto puede complicarse algún tema cuando, por ejemplo, cae un gol y no tenemos de inmediato la posición del asistente, por ejemplo, ¿no? Del juez de línea y tienes que esperar a que desde la unidad te switchen esa imagen para ver si hay bandera levantada o no. Pero a todo te acostumbras. No tienes la emoción que te brinda el estadio, no tienes la pasión y el sabor que te brinda el estadio, pero tienes, por ejemplo, Santiago, la comodidad, ¿no? A veces en los palcos de los estadios, hablando de algunos estadios en México, pues no son del todo cómodos y a lo mejor no tienen la mejor de las ubicaciones y en algunos de ellos quizá no hay aire acondicionado, si es un lugar caluroso, entonces estás mucho más cómodo en el estudio, esa es la realidad, y estás más consentido y hay un catering y tienes a la mano cafecito y tienes agua y tienes jícamas y tienes zanahorias y tienes té y tienes lo que quieras, ¿no? Entonces estás como un poquito más cobijado, más protegido, evitas de pronto, que es algo que puede pasar, el contacto quizá con aficionados que de pronto pierden la cabeza y que están alcoholizados en los estadios y que se te ponen aquí enfrente y te empiezan a insultar. Pues en el estudio tú estás en tu casa de alguna manera, en tu casa productora, y desde ahí narras y estás protegido y estás más cómodo. Entonces, tiene pros y contras. En mi caso, por ejemplo, yo vivía con una maleta permanentemente a un lado del buró de mi recámara, porque yo era de los más viajeros y tengo un año de no viajar. Entonces, de alguna manera, pues, es una parte en la que ha cambiado mucho mi vida, ¿no? O mi manera de vivir el día a día. He viajado mucho menos, ya no tengo que estar en hoteles, ya no tengo que estar volando, ya no tengo que estar haciendo tantas maletas y de alguna manera encontré un poco más de paz y de tranquilidad. A todo tienes que adaptarte. Yo lo que creo es que en estudio estás un poco más cómodo, pero en el estadio tienes la pasión que el estudio jamás te va a dar y ese sabor, y no lo cambiaría por nada. Yo soy de los que piensa o sea, yo sí deseo volver cuanto antes ya a los estadios para volver a transmitir desde ahí. Y te tocó la oportunidad, ¿no? De ir a esta final, de la última final del Guardianes 2020 entre Pumas y León. Fuiste uno de los pocos que logró accesar al estadio. ¿Cómo se vivía un partido así de tenso, así de importante, una final en la que no había aficionados? Te lograbas percatar mucho más de los gritos de los jugadores, de la comunicación que hay en el partido, pero al mismo tiempo se sentía CU vacío en una final del fútbol mexicano. Considerando que Ciudad Universitaria es uno de los estadios más pasionales de México y de pronto te topas con ese inmueble espectacular y único, te lo topas vacío, ausente de emociones, sin ecos en la grada y es bien difícil. Yo recuerdo que en esa final, que tuve la oportunidad de estar en cancha en el juego de ida, grabé un video que subí a mis redes, si no me equivoco, lo subí a Twitter y lo titulaba La final silenciosa, porque me impactó muchísimo, Santiago, cómo al momento de que salían los jugadores de los vestidores subterráneos, todo aquello era un cementerio, o sea, no se escuchaba absolutamente nada, aparte era una noche un tanto fría, con algo de viento. Entonces, entre tristeza, nostalgia, melancolía, cierto dolor, eh, un dejo de apatía involuntario que termina por afectar a todos los protagonistas, porque pues hasta para el árbitro de pronto que sale y no escucha ni las mentadas, y el entrenador que voltea y no hay nadie, y los jugadores voltean a la tribuna y pues dicen, ¿a quién me voy a brindar? Entonces,
Así lo titulé, la final silenciosa, y fue muy incómodo, era un silencio muy incómodo, porque yo decía, caray, esto es la final del fútbol mexicano, es el partido más importante, el primero de los dos juegos más importantes de todo el semestre, y parece un juego de preparación, parece un partido amistoso. Yo que hago constantemente coberturas con selección mexicana, que voy a los entrenamientos, en verdad, Santiago, ver un entrenamiento de un equipo, de una selección o de un club, es algo muy cercano a lo que hoy se vive en los partidos de fútbol sin la gente. El público pesa demasiado, juega un rol muy importante, y cuando no están las gradas todo cambia. Entonces los jugadores, yo creo que están hartos ya, Santiago, y si tú me preguntas por qué el torneo no ha sido del todo bueno, y yo lo decía el domingo en marcaje personal ahí con mis compañeros, porque intentábamos llegar a una conclusión de qué le está pasando al torneo, uno de los factores, porque no lo es el único, uno de los factores es la ausencia del público en las tribunas. El futbolista, quieras o no, llega un momento en el que dice, ya me cansé de estar jugando partidos como si fueran partidos de preparación, porque no dejan de ser partidos a puerta cerrada, y los partidos a puerta cerrada, pues uno los tiene registrados en la cabeza como juegos de preparación, y a eso saben los partidos. Entonces, es bien extraño. Esa final fue muy interesante en el tema de la descripción y el relato, y para poder escribir una columna y poder decir las sensaciones que viví, porque es algo que yo nunca he vivido, nunca había vivido una final sin público, pero sí era un silencio muy incómodo. El jugador no termina por motivarse, por más profesional que sea, y eso va generando una apatía que se va acumulando semana a semana. Yo creo que sí hay un hartazgo, pero bueno, ni modo, primero la salud, Santiago, y si hoy las condiciones no están para que haya gente en los estadios, pues ni modo, tendremos que esperar. Esperar y tanto los jugadores acostumbrarse un poco más para subir el nivel del fútbol, porque en esta liga, si se continúa el nivel a esta manera, me parece que el rating de tanto de las televisoras como de los aficionados para ver este fútbol mexicano perderá, porque el fútbol europeo parece que sigue en su apogeo, y el aficionado, tanto mexicano como extranjero, le apetece un poco más verlo, ¿no? Es que sabes qué? Que aparte son cuestiones culturales. Mira, el viernes pasado me tocó narrar Borussia Mönchengladbach frente al Borussia Dortmund. Sí. Y es justamente el tema que escribí en la columna que hoy apareció en el periódico Reforma. Yo escribo en Cancha. Y hacía no con el afán de comparar, porque sería muy burdo comparar Bundesliga con Liga MX, pero a lo que quería llegar es cómo cómo los planteamientos tan distintos en el fútbol europeo y el ritmo en el que se juega te cambia toda la percepción de tu producto final. Mira, el Borussia Mönchengladbach lo iba ganando al Dortmund 4-2 y era el minuto 78. Quedaban 12 minutos todavía. 4-2 lo ganaba el Gladbach. Y el Gladbach todavía al minuto 80, 82 seguía generando llegadas. Quería el quinto, Santiago. El quinto, cuando lo iba ganando 4-2. Cualquier otro equipo de este lado del Atlántico, por una cuestión cultural y de muchos años, y que siempre se ha jugado así, cualquier equipo que va ganando 4-2, ¿qué haría al minuto 78? Se echa para atrás, a cerrar espacios, a consumir el tiempo, a consumir el reloj, a fingir faltas, para ensuciar el partido, para cortarlo, para tijeretearlo y para sacar el resultado, para que no se le escape. En este partido de la Bundesliga que te estoy contando, minuto 83, minuto 84, y el Gladbach quería todavía el quinto de la noche para terminar de exhibir al Dortmund, que es uno de los equipos más importantes, más allá de que no le está yendo del todo bien en esta campaña. Entonces, es ahí donde el fútbol europeo gana terreno. Y ojo, no estoy hablando de la calidad de los futbolistas y de los planteles, porque evidentemente que ya están los grandes poderosos. Es una cuestión que tiene mucho que ver por el tema cultural. De este lado se finge, de este lado se reclama, de este lado al árbitro no lo dejan en paz, de este lado al menor contacto el futbolista rueda en el césped y da 15 giros, de este lado al menor contacto las asistencias médicas ingresan y se pierden 2 minutos, de este lado pone el jugador la pelota para golpearla y consume 10 segundos para irle bajando tiempo al reloj. Y todos estos factores los sumas y terminas teniendo un bodrio con poco ritmo. Y eso termina por afectar demasiado. La velocidad a la que se juega es distinta, porque también allá el árbitro
entiende que, que no es mejor árbitro aquel que te está pitando todos los contactitos y contactotes que hay en el terreno de juego, sino aquel que es capaz de, con mucho sentido, darle fluidez al juego, ¿sabe? De decir, a ver, esta no te lo va a marcar porque no voy a cortarle el ritmo y el vértigo al partido. Es una cuestión cultural, pero es ahí donde creo que de este lado a veces se pierde, se está perdiendo terreno frente a lo que sucede en Europa y en este tipo de ligas. A mí me encantaría que acá el futbolista de entrada, Santiago, reclamara menos y fingiera menos, pero es un tema cultural, muy latino, muy de este lado, ¿no? Por supuesto. Y con respecto a lo que acabas de comentar, Warrior, de la Bundesliga, ¿cómo hemos visto a través de tu cuenta de TikTok y tu cuenta de Twitter la preparación que ustedes hacen y tú principalmente previo a los partidos? ¿Cómo es? Me surge mucho la curiosidad el adaptarte a los nombres que son tan distintos, que la Liga MX son Ramírez, González y apellidos en los que estamos más familiarizados, y en Alemania tienes que ver Haaland, Neuhaus, Alasample, apellidos en los que no estamos familiarizados y no sabes ni siquiera cómo es que se pronuncian. Sí, es otro tema y es bien interesante. Mira, yo soy bien ñoño, a mí me encanta prepararme y estudiar, o sea, siempre fui así como muy aplicadito en ese sentido y tengo mis apuntes y tengo mis plumas de distintos colores y marcadores, o sea, me gusta mucho esta parte de la preparación, lo disfruto mucho. Y te basas en algunas aplicaciones muy buenas para poder sacar tus datos, tus estadísticas. Ojo, muchas aplicaciones por las cuales uno paga, porque no falta, y esto lo remarco, porque en algunos comentarios, sobre todo cuando fueron los primeros videos en donde yo hablaba de la preparación para un partido de este tipo, mostraba algunas aplicaciones y decía, no, qué pirata eres, de ahí sacas los datos estadísticos. Pues evidentemente son páginas que a eso se dedican justamente para ofrecer este tipo de servicios y muchas de estas páginas y aplicaciones son muy caras, Santiago. Algunas de ellas cuestan poco más de 1,500 pesos al año la suscripción y a la semana tienes la posibilidad de descargar 2 o 3 reportes globales de fútbol de 10 que ofrecen. O sea, hasta eso tienes tú que saber pues, en qué gastarte la bala, ¿no? Voy a bajar el reporte de este partido para analizarlo y todo. O sea, tú pagas por este tipo de servicios. Entonces te apoyas mucho en estas aplicaciones. Les echas una estudiada, revisas cuáles han sido las últimas formaciones de los equipos que te toca narrar. Si ves de pronto, empiezas a conocer también al plantel y a los propios futbolistas, muchos de ellos ya con cierto recorrido, pero si de pronto te topas con uno que en la vida has visto, que es muy jovencito, pues empiezas a escarbar un poco más la información. Y si tienes dudas en el tema de la pronunciación, pues te vas ahí, hay varios portales también que se dedican a ese tema, ¿no? How to pronounce, y pones el nombre del jugador y te lo da, vamos a pensar que es francés y te lo da un francés, te lo da un holandés, te lo da inclusive hasta una persona oriental, te lo da un inglés para que veas cómo hasta nunca nos terminamos de poner de acuerdo en cómo es la verdadera pronunciación. Intenta ser lo más cercano a la realidad y yo soy de los, y muy, o sea, cada quien, Santiago, de que tampoco tienes que exagerarlo del todo, ¿no? O sea, es muy comprensible que no tengas la pronunciación completamente al 100 del futbolista porque son diversas nacionalidades y pues en alguna puedes fallar, pero es bien padre el tema de la preparación de un partido, yo lo disfruto mucho y entre mejor preparado llegues al partido, tendrás más herramientas para poder hacer una buena narración, sobre todo cuando a lo mejor el partido se cayó un poquito y puedes empezar a soltar algunos datos en lo que el juego vuelve a agarrar ritmo. Claro. Y pregunta obligatoria, ¿cómo es el estar tú en cancha o a un lado con compañeros como lo son Cristian y el doctor García, Luis García y Cristian Martinoli, en donde son excelentes, bueno, Cristian excelente comentarista y Luis García excelente analista, pero que han revolucionado completamente el sentido del periodismo deportivo y narrar un partido en el que utilizan un poco el humor? ¿Cómo es o cómo fue ese proceso de adaptación en un inicio? Mira, ellos, este par que tú mencionas, Luis y Cristian, son dos tipos que, como bien lo dices, vinieron a revolucionar el tema de la crónica deportiva en México. Vinieron a romper moldes muy establecidos y de mucho tiempo y encontraron o entendieron que se necesitaban nuevos lenguajes televisivos para poder relatar un suceso. Hoy Santiago no ve la televisión o no ve el partido de fútbol de la misma forma en como mi padre lo veía la televisión en 1965, 1970, ¿sí? Antes
En la época de mi padre, pues, mis tíos y sus amigos se sentaban a ver un partido de fútbol y se sentaban a ver el partido de fútbol. No tenían distractores, no tenían un WhatsApp, no tenían un chat con los amigos para estar comentando el partido, no tenían una iPad para estar metiéndose a Spotify, escuchando música, y no tenían el teléfono con calidad Ultra HD para estarse tomando fotos y selfies para que todo el mundo viera cómo están disfrutando el juego y metiéndose a redes sociales para presumir las fotos. O sea, no había distractores. Hoy estamos rodeados de muchos distractores. ¿Qué es lo que hace Cristian y Luis? Que encontraron una manera de volver a enganchar al público. Revolucionaron la manera de narrar y encontraron ese lenguaje preciso que te hace voltear a verlos y a escucharlos. Y todos los que estamos alrededor, me parece que hemos complementado, hemos llegado para complementar un buen equipo, ¿no? Creo que la gente así nos lo hace sentir, que la gente se divierte, sobre todo cuando son partidos muy malos. Cristian y Luis, además de esta capacidad que tienen para una muy buena crónica, tienen un sentido del humor muy desarrollado. Son dos tipos muy rápidos, de mente muy pronta, que pues, podrán gustar o no. También habrá quienes nos detesten y todo, pero de que lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Provocaron que la gente volviera a ponerle atención a lo que se escucha a través de la televisión, porque una cosa es que esté prendida, ¿no? La televisión, otra cosa es que le pongas atención a lo que están diciendo los personajes que ahí están. Adaptarme a ellos, de alguna manera puedo decir que fue sencillo porque son tipos que abren las puertas, ¿no? Eh, yo le agradezco mucho a Cristian y a Luis que, que de alguna manera me hayan incluido en su fórmula, ¿no? Tan hecha, y que poco a poco me hayan permitido ser parte de esta construcción que ellos han seguido generando en cuanto a audiencia. A lo mejor al arranque será un poco más complicado. Hoy te podría decir, Santiago, que yo ya sé en qué momento Cristian me va a mandar a cancha sin que me diga, sin que mencione mi nombre. Yo ya sé, yo ya conozco sus pausas, yo ya conozco su respiración, yo ya conozco la manera en cómo reparte el juego. Vamos a pensar que él es un 10, ¿no? De los antiguos. Y yo con los ojos vendados sé en qué momento voy a recibir la pelota, no necesito verlo. Eso es entendimiento, eso es tiempo, eso te lo dan los eventos, eso te lo da tantos partidos juntos, pero es una delicia estar con ellos porque diario les aprendes algo. Son dos grandes monstruos, como grandes monstruos también lo son gente como David Medrano, ¿no? Que es el tipo más informado, mejor informado en este país, el mejor periodista deportivo en cuestión de fútbol, gente muy preparada como Toño Rosique, que también es un tipo con una fantástica manera de relatar historias y hazañas, y lo que aporta también Jorge Campos. Mucha gente podrá decir, pues no dice nada, pero justamente esa manera tan peculiar de no decir nada suele terminar diciendo mucho. Entonces creo que hemos hecho una buena familia, hablando como producto, nos llevamos bien, no tenemos roces, no tenemos ningún tipo de problema, no hay egos de entrada dentro de nosotros, nos llevamos de manera excelente, la pasamos bien, nos divertimos. Entonces creo que eso termina por reflejarse en la pantalla. Sí, se refleja totalmente. Y volvemos a lo mismo que comentabas tú al principio. Una frase que a mí me gusta mucho es adapt or die, adaptarse o morir. Tanto en la pandemia como lo que mencionas de Martinoli y de Luis, que en los 60, 70 era ver el partido súper concentrado, y ahora pues con tantos distractores se tuvieron que adaptar para el éxito rotundo que hoy generan. Y también me surge la curiosidad, Warrior, de cómo es convivir con los que probablemente fueron tus ídolos de pequeño, tanto Luis García, el Brody Campos, Saguito y muchos otros con los que te ha tocado convivir. ¿Cómo manejas esa situación? Si de pronto echas la mirada hacia atrás en el tiempo, Santiago, y dices lo que son las cosas, ¿no? Yo por ahí tengo una foto en donde muy chavito estoy entrevistando a Luis García cuando jugaba en el Atlante y yo lo admiraba mucho. Y tengo una fotografía también que a lo mejor por ahí has visto que ha rolado en Twitter y en algunas otras redes, en donde estoy con Sague en el Sergio León Chávez de Irapuato, los dos con el pantalón hasta acá porque así se usaba.
el cinturón y muy peinaditos y todo. Yo también admiraba mucho a Saguiño. Y de pronto hoy pues, son tus compañeros, qué decir de Jorge Campos, a quien yo también admiraba, pero a ellos los admiré mucho más, no tanto de niños, o sea, sí de niños me gustaba de niño yo, lo que hacían y todo. Por ejemplo, el par de goles de Luis en el Mundial contra Irlanda en Estados Unidos 94, yo estaba en secundaria y los grité como loco y desde ahí yo lo admiraba muchísimo, ¿no? Igual a Jorge Campos, a toda aquella generación o aquella selección del 94 que para mi gusto es la que más me ha gustado y la que más me ha marcado. Pero los admiré más cuando yo empecé ya mis pininos o cuando empecé como reportero, cuando empecé a trabajar ya en el mundo de la televisión, por allá de 1996, que es cuando yo ya los entrevistaba. Entonces, desde ahí creció la admiración. Los admiraba de niño, después los admiré como futbolistas, yo ya con el alcance de poder entrevistarlos. Y después, pues, ¿qué te digo? Ya como compañero, pues imagínate lo que significa ya eso para mí, lo es todo. La verdad que para mí siguen siendo grandes maestros, son muy buenas personas, te enriquecen siempre una transmisión. O sea, Sague, Luis García, Campos, Martinoli, Medrano, te enriquecen las transmisiones. O sea, dices, qué maravilla poder estar a su lado. Pero sí, yo me emocionaba mucho más cuando de joven o de muy chavito, ya podía entrevistarlos. ¿Cuántos años tienes tú, Santiago? 20 años. 20. Fíjate, yo empecé a los 16 en un canal de cable. Y estas fotos que te digo es cuando yo estaba en Telecable del Centro, que era un canal muy pequeñito de cable en Irapuato. Y es ahí cuando logré entrevistar a Luis, a Campos, porque el Atlante, muchos partidos los jugaba en Irapuato, en el Sergio León Chávez, porque era su sede alterna. Y entonces 3, 4 partidos al año los jugaba en Irapuato y es ahí donde yo entrevistaba a Luis, a Campos, que eran jugadores del Atlante, a Javier Aguirre, al propio Sague también vestido con la camiseta del Atlante. Y así es como de pronto yo veo esas fotos, digo que he hecho un vistazo por el retrovisor y digo qué maravilla, ¿no? Poder tener ese recuerdo de la foto cuando los entrevistaba a mis 16, 17 años y después hoy tener una foto con ellos compartiendo micrófonos. Pues imagínate como que cierras el círculo, o sea, parecería una historia perfecta y vaya que lo es, al menos para mí. Claro, y una amistad que hoy tienen, ¿no? También. Así es. Warrior, tus mejores experiencias me puedo imaginar que son en la Copa del Mundo, pero quisiera preguntarte sobre una experiencia en específico, ese partido contra Alemania, el partido inaugural de México en Rusia 2018. Tú estando en cancha, ¿qué sentías con la afición que sabemos que los mexicanos en las Copas del Mundo llenan y contagian a todo el mundial con la euforia que tiene el aficionado mexicano, ganarle al actual campeón del mundo y tener aquí en los audífonos escuchando a la narración de Martinoli cuando termine el partido, que es épica? ¿Qué sentías tú estando en ese momento sabiendo que estabas haciendo historia? Ese es uno de los momentos más importantes que he tenido, más memorables en mi trayectoria, junto con aquel 0-0 en Brasil entre México y Brasil. ¿Te acuerdas las atajadas de Ochoa? Nos bombardeaban constantemente y Ochoa salvaba todo en Fortaleza con todos los brasileños encima. El partido México contra Holanda, el de la eliminación y el famoso no era penal. Y el triunfo de México contra Francia en Polokwane en Sudáfrica 2010 son, digamos, como que los momentos que más me han marcado y que más me han gustado. Pero ese de Alemania en Rusia tiene algo muy especial. De entrada, a ver, estábamos en Moscú, en el corazón de Moscú, en el estadio Luzhniki, con 30,000 aficionados mexicanos entonando el himno nacional como nunca, como pocas veces se había escuchado. Y ojo que casi siempre que los mexicanos andan en el extranjero y entonan el himno nacional es algo precioso e indescriptible. Bueno, en aquella ocasión la piel se enchinaba, Santiago, de escuchar simplemente el himno nacional. Ya de ahí ya traes como que el corazón demasiado sensible. O sea, es cosa de que te hagan así y puedes llorar de emoción. Entonces se da el gol, se da el triunfo. Imagínate entonces lo que sentimos. Por eso es que nos desbordamos todos. Por eso esa crónica inolvidable de Martinoli, de México en el Día de la Madre, en el Día del Padre, le dio en la madre a Alemania y abráceme, doctor, y la risa nerviosa de Luis y la risa nerviosa de Jorge Campos. Yo lloré. Yo ya estaba para la parte final del partido en la zona del flash interview. Cuando son eventos FIFA, cuando son mundiales y tienes los derechos,
tienes derecho a una zona de flash interview por donde pasan los jugadores de tu país para que el reportero de cancha los pueda entrevistar. Entonces, un agente de FIFA, más o menos por ahí del minuto 80, va por ti hasta tu posición en el terreno de juego, dejas tu aparato de comunicación y caminas sigilosamente, pasas hasta detrás de las cámaras, porque la posición de los reporteros de cancha en mundiales es detrás de las porterías. No exactamente detrás de la portería a un lado, pero atrás. Entonces va rodeando hasta que te metes por los vestidores en donde ya están colocadas las zonas del flash interview con todo el brandeo de FIFA y los patrocinadores, y ahí ya te espera otra de tus cámaras con otros ingenieros de audio, te colocas una vez más el aparato de comunicación y hay monitores en los cuales puedes ver el final del partido. A mí me tocó ver los últimos 8 minutos de ese partido a través del monitor, ya en esa posición, con muchísimo nervio, rogándole a Dios que se terminara el partido, pidiéndole al árbitro que ya pitara. Te conviertes en un poquito fan en ese momento. Es la única ocasión, o son los únicos momentos, y hablo por mí, no sé si a mis compañeros les pase, porque eso no te pasa en un partido de liga, eso no te pasa ni siquiera con el equipo con el cual sientas un poquito más de afinidad o tu equipo, no, ni aunque lo estés narrando dices, ya que termine, quiero que sea campeón el América, no pasa. Pero cuando es selección y cuando es un mundial, a menos en mi caso sí me invade esa emoción de aficionado y yo, ya que le pite árbitro. Entonces cuando llega el silbatazo, el triunfo de México frente al campeón Alemania, frente a una potencia, y con aquella crónica pues, me emocioné tanto que se me salieron un par de lágrimas, ¿no? Entonces, fue uno de los momentos más importantes que he tenido. Agrégale también que nadie creía en la selección mexicana, que había muchísimas críticas hacia Juan Carlos Osorio, que nunca logró tener un entorno favorable. Creo que aquella cicatriz del 7-0 contra Chile nunca le dejó en paz, nunca cerró esa herida en la percepción de la afición, nunca se lo perdonaron a Juan Carlos Osorio, ni siquiera con el triunfo frente a Alemania, fíjate lo que son las cosas. Y, y yo muy cercano a selección mexicana, no es que sea muy cercano o haya sido muy cercano a Osorio, a la selección, porque yo la cubrí durante todo ese proceso, desde todos los últimos procesos desde el 2010. Entonces, yo sé cómo trabajaba esa selección, yo sé cómo se esmeraba Juan Carlos Osorio, yo sé el deseo que él tenía de alguna manera de demostrar que tenía capacidad para ser entrenador de la selección mexicana. Entonces se da el triunfo y pues yo sí me emocioné mucho. O sea, fue para mí uno de los momentos más importantes y mucho más emotivos y que lo tengo muy bien guardado en mi corazón porque no sé cuándo más se pueda repetir algo así. No fue poca cosa, Santiago. O sea, a lo mejor la gente dice, pero México quedó donde mí. Sí, México siempre se termina quedando en el mismo lugar, porque a lo mejor ese es el lugar al que pertenecemos. Pero a mí nadie me quita la emoción de aquella emoción de poder haber dicho México le ganó al campeón. Y después la gente, sí, pero a la peor Alemania de todos. Bueno, eso ya lo supimos hasta después. Pero en ese momento México le ganó a Alemania y punto, y jugando bien. Warrior, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Tu maestro en el periodismo deportivo. Periodismo deportivo, tu maestro. Entonces, sí, tengo un par. José Ramón Fernández y David Faitelson. Cuando yo busco la oportunidad de entrar a TV Azteca México, Faitelson me llevó de la mano con José Ramón Fernández y es José Ramón Fernández quien me termina dando la oportunidad. Si tuviera que mencionar a dos, serían ellos dos. Faitelson y José Ramón. ¿Tu liga favorita para ver? No porque la estemos narrando, pero me encanta y siempre me ha gustado la Bundesliga. A diferencia de la Liga Española, en donde están dos de los equipos más populares del mundo, pero me parece mucho más competitiva la Bundesliga. Me gusta, un poco más discreta, no tiene quizá los reflectores de la Premier o de la Liga Española, pero tiene un nivel espectacular en sus partidos. Si tuviera que elegir una, es la Bundesliga. México, los equipos mexicanos deben de regresar a la Copa Libertadores. Mira, contrario a lo que mucha gente piensa, que es la manera en que el fútbol mexicano va a crecer, yo pienso que cuando México tuvieron la oportunidad, o los clubes mexicanos tuvieron la oportunidad de ir a Copa Libertadores, el fútbol mexicano no creció. Si tú me dices que gracias a la Copa Libertadores México llegó un partido más lejos en un mundial, dices, oye, pues hay que hacer todo para que México vuelva a tener presencia en la Copa Libertadores. No fue así. El famoso roce internacional pues, es para un solo club o dos.
el impacto hacia el futbolista mexicano, pues no, a excepción de Chivas, los equipos que van con 9 extranjeros, entonces pues tampoco es como que el beneficio sea directo al futbolista mexicano o al fútbol mexicano. Si me lo preguntas desde la parte romántica, me encantaría, la Libertadores te da un sabor distinto en las instancias finales. Yo quiero ver toda la gente que ahorita sale a decir, no, la Libertadores, a ver si se echan un Deportivo Pasto contra Cerro Porteño de la primera ronda, ¿no? O Bolívar contra Defensa y Justicia. Pues no, evidentemente no. Llama la atención ya en instancias finales y si hay un equipo mexicano en instancias finales. Pero no necesariamente te va a dar el crecimiento. Yo creo que el crecimiento del fútbol mexicano tiene que buscarse por otras vías. No es por este roce tan romántico y tan bonito como suena el tema de la Libertadores. Por lo menos para mí no va por ahí. Una pregunta casi imposible de contestar, pero con que nos des dos conceptos me basta. ¿Qué le falta a México para llegar a ese tan ansiado quinto partido? Yo siempre pongo el ejemplo de Croacia en el Mundial de Rusia 2018. Esa Croacia que sorprendió a todos, combativa, luchona, aguerrida y con un mundo de fútbol. Yo recuerdo perfectamente en aquella final que la transmitimos, hice ese comentario y a un lado de mí estaba Jorge Valdano en el palco, porque aunque yo hacía la labor de cancha, estábamos en un palco. Yo decía, seríamos demasiado injustos si a esta Croacia solamente le llenamos de halagos en el tema del esfuerzo físico y lo combativa que es, porque también tienen mucho fútbol. Y recuerdo que volteó Valdano y me hizo así como de, tienes toda la razón. Pero ¿qué tenía en especial aquella Croacia, Santiago? Revisa la alineación y la gran mayoría de sus jugadores en ligas top, en equipos top, siendo referentes y siendo inamovibles. El día que México pueda conformar una selección mexicana en su 11, por lo menos con unos 8 jugadores que militen en ligas importantes, que sean referentes en sus clubes, que tengan continuidad, que tengan vitrinas, ese día probablemente México va a dar el salto. Ese día probablemente México va a llegar a un partido más o a 2 partidos más. Mientras no tengamos a más jugadores mexicanos en equipos importantes, ligas importantes en Europa, así venga Pep, así venga Klopp, así venga Mourinho, así venga Conte, el que tú me digas, lo más probable es que México se siga quedando donde mismo, que es un partido más después de la fase de grupos. Porque la misma historia nos lo ha repetido una y otra ocasión. En los últimos 7 mundiales ha pasado lo mismo. Entonces, no pasa por una cuestión de dirección técnica, ni siquiera Santiago pasa por la famosa mentalidad, porque yo leo y leo, es que la mentalidad, es que nos falta mentalidad y es que la mentalidad ayuda, pero no necesariamente te va a ser campeón del mundo. Es otro tema, es un tema de tener mayor presencia y de tener a más futbolistas en equipos más importantes. Pongo el ejemplo de Croacia, un país muy pequeñito, con muy buenos futbolistas, en ligas muy importantes, siendo inamovibles, provocaron que su selección nacional llegara a una final de mundial. ¿Qué le falta a Carlos Guerrero como periodista deportivo? Tal vez escribir un libro me gustaría. Me gustaría publicar tal vez un libro de fotografía. Lo he tenido siempre como en mente. Me gusta mucho la fotografía, a lo mejor algo que tenga que ver con un poco de fotografía artística ligada al fútbol o al balón, o el balón visto desde distintas latitudes en algún ejercicio fotográfico. Y hasta ahí en el tema, o sea, no me obsesiono, Santiago, me preguntan mucho esto, pero no soy un tipo al que le guste futurear demasiado, porque no sabemos si mañana estamos aquí, ¿no? Entonces es valorar lo que tienes hoy, intentando que el día de mañana lo sigas teniendo. Yo disfruto mucho el partido que me toca el viernes, lo voy a disfrutar de la misma manera como el último partido que me tocó narrar, porque yo no sé si es el último que me toca narrar. Entonces, este trabajo es de apreciación. Yo te podría decir, si quiero 4 mundiales más y esto y programas,
pues, a lo mejor mañana llega un nuevo productor y a ese productor no le gusta tu trabajo y dicen, cepíllenme al Warrior y quítenlo y se acabó, porque pues, es algo de apreciación. Eh, entonces, como en gusto se rompen géneros, no la tienes nada segura en esta chamba. Entonces, preferible mantener tu velocidad promedio, una carrera de resistencia, no de velocidad, y seguir haciendo lo que tanto me gusta. Últimas dos preguntas. ¿Cómo se describiría el Warrior como profesionista? Soy un tipo dedicado, considero que soy apasionado en lo que hago, disciplinado, respetuoso por mi profesión, un tipo que valora lo que hace, lo repito, porque no sabe si es la última ocasión en que lo va a hacer, y al que le gusta apoyar a los jóvenes, al que normalmente le responde a los jóvenes que le piden un consejo, porque yo también alguna vez fui joven, y yo también en muchas ocasiones fui a buscar a los comentaristas y me acercaba a ellos para ver cómo hacían su trabajo y me vislumbraba en ellos y decía, yo quiero estar ahí en ese palco de narración, y veía al ingeniero Lamadrid, y veía a don Emilio Fernando Alonso y al propio David Medrano, y veía a Rafa Puente y a José Ramón y a Faitelson y a todos ellos, y yo decía, yo quiero estar ahí. Entonces muchas veces me acercaba, les pedía un consejo, había quien lo daba, había quien no, y eso intento hacer ahora, desde esta trinchera, ya con el paso de los años, con la poca o mucha experiencia que pueda tener, guste o no mi trabajo, pues puedo aportar algo y dejar granitos de arena, y por eso me gusta apoyar. Soy un tipo entregado en mi trabajo, disciplinado y con una cultura del esfuerzo que es la que eh, le ha dado rumbo no solamente a mi parte laboral, sino quizá a mi vida. Soy un tipo que entiende muy bien que a esta vida hay que venir a esforzarse. Y por último, Warrior, ¿cómo se describiría el mismo Warrior en su persona, en su vida privada, fuera de cámaras? Yo creo que un tipo intenso, a veces latoso, pero buen tipo, eh, al que le gusta ayudar a la gente, que intenta ser buena persona. Con el paso de los años, Santiago, te vas dando cuenta que a esta vida venimos a aportar algo, ¿no? Y además de aportar, ayudar también. Me gusta extender la mano. Tengo pues, una manera de ser, creo, muy sensible. Soy un tipo que se dobla fácilmente ante ciertas situaciones que ve en la calle o con gente necesitada, y se dobla y se me puede partir el corazón 3 veces en el día, ¿no? De ver algo que tenga que ver con un tema de sufrimiento, de injusticia. Quisiera ayudar a todo el mundo, no siempre se puede, cuando puedo lo hago, y eso soy. Intento de verdad ser un tipo, ser buena gente, con eso me basta. O sea, que la gente diga, ese güey, no sé cómo sea en su chamba, o a lo mejor es muy malo en lo que hace, pero es buen tipo. Eso me dejaría mucho más satisfecho, que la gente hable bien de mí por mi persona antes de que hable bien de mí por lo que hago, a lo que me dedico en mi trabajo. Warrior, pues te agradezco muchísimo haber participado aquí unos cuantos minutitos, compartirnos tu trayectoria, tus éxitos y también todo lo que vive un periodista deportivo en México. Warrior, muchísimas gracias por haber compartido estos momentos. Gracias a ti, Santiago, y por último, creo que tienes mucho talento, tienes un potencial muy claro y tienes todo para llegar muy lejos, así que échale, sigue subiendo tu contenido a redes, lo haces muy bien, te gusta, te apasiona, te gusta investigar, se ve que te gusta indagar, tienes un talento ahí muy guardado, muy especial, y entonces es cuestión de que le encuentres el rumbo y vas a llegar muy lejos, créemelo. Muchas gracias, Warrior. Te lo agradezco mucho. Pues nos estamos viendo, Warrior. Que pases una muy buena noche. Por aquí andamos. Saludos, Santi, bye bye. Hasta luego. Bye, bye.